¿Cómo está? Muy buenos días. Mi nombre es Astrid Gutiérrez, estudiante de la UTP, la carrera de Ingeniería de Software. Bueno, en esta oportunidad, el trabajo que hemos venido desarrollando, sobre el cual le vamos a conversar, es acerca de la reforma agraria entre 1930 a 1990 y la influencia en la conformación del Perú actual. Sí, esto como parte de la cátedra Problemas y Desafíos en el Perú actual. Bueno, hay que comenzar indicando que cómo es que empezó esto. Tenemos que hacer mención siempre a Fernando Belaúnde de Terry, que fue elegido presidente por el periodo de 1963 hasta 1969. Su gobierno en general estuvo orientado a la construcción de carretera específicamente, o la principal que se conoce, que es la Marginal de la Selva, en la actualidad denominada la carretera Fernando Belaúnde de Terry. En 1969, Juan Velasco Alvarado fue designado como jefe del Comando Conjunto, quien posterior formó una junta revolucionaria que al final terminó en derrocar al presidente Fernando Belaúnde Terry el octubre de 1968, comenzando así una era dictatorial que le denominamos un gobierno de facto. El gobierno, en la parte política, el gobierno de facto de Juan Velasco Alvarado contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas en los tres tipos de ejército que conocemos: el ejército del Perú, la Marina de Guerra y también con la aviación. Sin embargo, esto también, bueno, esto fue ideado por Velasco y, como podemos ver en la imagen, tuvo el apoyo y el acompañamiento de Rafael Hoyos Rubio, Jorge Fernández Maldonado, Leónidas Rodríguez Fierroa y Enrique Gallegos Bellido. Este acto también tuvo descontentos a oficiales de menor rango, ya que no los veían involucrados como parte de los procesos revolucionarios en los cuales estaban involucrados. El gobierno revolucionario declaró sujetarse a la Constitución vigente de 1933 y tres y las demás leyes, pero siempre cuando éstas sean compatibles con los objetivos del gobierno revolucionario. Muchos de estos no eran compatibles, entonces siempre se veía que había disconformidad en las calles por parte de la élite, pero también de una u otra forma había personas que apoyaban también a este gobierno. Bueno, Velasco volvió a establecer relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, con Rusia, con Cuba, con China y con otros países del bloque socialista. Adquirió material militar soviético y francés, y en 1973 las relaciones con nuestro país vecino de Chile se deterioraron abruptamente por el golpe de Estado propiciado por Augusto Pinochet a Salvador Allende. Bueno, algo que pasó en paralelo en nuestro país vecino. Velasco al final fue derrocado por el general Francisco Morales de Bermúdez el 29 de agosto de 1975. El entonces presidente, bueno, en ese tiempo él era presidente del Consejo de Ministros del Perú. Bueno, parte de lo que Velasco hicieron como parte también del desarrollo agrario fue lo económico. Estados Unidos nos dispuso un bloqueo económico y diplomático, el mismo que fue superado en el 73, tras negociar préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar su política de desarrollo agrario y minero. Velasco quería impulsar mucho el agro, el desarrollo agrario con la gente, con la población rural, no solamente con los terratenientes. Pero fue uno de los impulsores del proceso de integración andina al suscribir acuerdos de Cartagena de 1969, que creaba el Pacto Andino actual de la Comunidad Andina. La imagen que podemos observar ahí es de la Comunidad Andina de ese tiempo. Se enfocó también en nacionalizar sectores claves de la economía como los bancos, la industria petrolera y los sectores relacionados con la exportación. Asimismo, se fomentó los conglomerados estatales, entre ellos con el tema pesquero, la minería, las telecomunicaciones, la energía y el petróleo, y acá, como podemos observar, aún se tiene lo que es Petroperú. Bueno, continuamos. Parte también del desarrollo económico.
es que en ese tiempo el índice de los precios al consumidor fue expulsado del país. Velasco terminó negociando con Estados Unidos para indemnizar a las empresas estadounidenses expropiadas por el gobierno militar, además que perdió adeudos tributarios de la International Petroleum Company, fue el complejo industrial de La Brea y Pariñas. Esta justa imagen que vemos ahí es de la industria La Brea y Pariñas, que en ese tiempo, bueno, como ven en las imágenes, en ese tiempo trabajaban duro, ¿no? Todos obreros, pero que al final terminó perdiendo mucho salud. La principal política económica del gobierno de Juan Velasco Alvarado fue la reforma agraria, que buscaba un reparto equitativo de la tierra, la distribución nacional del agua, la elevación de la dignidad de los campesinos, que hasta entonces eran explotados por los grandes propietarios de tierras o hacendados a veces bajo el sistema feudal. Bueno, también como parte de esto, bueno, mantuvo en proscripción al Partido de la Acción Popular, que los líderes fueron obligados a exiliarse, impuso fuertes restricciones a la libertad de prensa, expropió los diarios Expreso, Extra, adquirió también el derecho a la crónica, impuso control sobre la radio y la televisión, obligando a las empresas que el Estado tuviera un 50% de accionado, que posteriormente llegó a ser 100, o sea, en su totalidad. Asimismo, realizó inversiones masivas en educación. El quechua fue elevada en el estatus equivalente al del español. Acá vemos un recorte del periódico de esos tiempos, donde el gobierno de Juan Velasco Alvarado declara al quechua lengua oficial desde hoy. Esto estamos hablando del año 1976. En la actualidad, el quechua es uno de los idiomas indígenas con mayor uso y los cuales en su mayoría se hablan en los departamentos del sur. Bueno, como conclusiones y para acabar, tenemos que lo político fue un gobierno de facto, fue rocado por Francisco Morelos Bermúdez, son todos presidentes del Consejo de Ministros, el económico es por empresas privadas, dinero con conglomerados estatales, y terminó pagando deudas económicas a los propietarios de empresas estadounidenses. Asimismo, promovió la reforma agraria y en lo social reivindicó al hombre del campo y estableció el quechua como una lengua oficial. Bueno, eso es todo lo cual podría conversar con ustedes. Muchísimas gracias.